Empezamos porque hoy es bastante nutrida la actividad. Vamos a hablar de fragilidad, que es un tema que, si ustedes miran el programa general del último congreso, todo lo que está subrayado en amarillo son temas que tienen que ver con fragilidad. O sea que no estamos inventando nada nuevo, sino que es un tema que está incorporándose cada vez más a lo que entendemos que habría que trabajar. Lo que tal vez nosotros hayamos incorporado como nuevo, y cuando hablo de nosotros hablo de Vanessa y Enrique, es que queremos hacer un enfoque desde la perspectiva médica, psicoanalítica, Freud presente, y del curso de la vida. Cuando hablo de curso de la vida, hablo de lo que hemos aprendido con la gente de Suiza y demás. De modo que este es el tema donde centramos el enfoque de fragilidad que vamos a ir aportando. Nosotros hemos presentado de los pósters de Mar del Plata, este que está acá, y de los cuales, si les interesa después, encuentran ahí algunas copias para debate, así como el resumen del trabajo que estamos tratando de elaborar para presentar en el libro que va a aparecer por internet. La importancia del tema tiene que ver con varios puntos. Uno de los puntos, desde la perspectiva médica y de la perspectiva médica sanitaria en particular, tiene que ver, entre otras cosas, con economía de recursos, gastos sanitarios, en un momento en que el país está cada vez con menos recursos. Entonces, fragilidad es un tema que genera gastos importantes. Y cuando digo esto, quiero mencionar tres palabritas que van a ir apareciendo. Los envejecientes y los viejos pueden estar dentro de categorías de normalidad. Cuando digo normalidad, digo no dependencia, no tanta fragilidad. Pueden estar entonces los normales, pueden estar los frágiles. La palabra sería autonomía, tal vez. Perfecto. Ponemos autonomía, ponemos autonomía y sacamos normales. Así vemos. Autoválidos. Si quieren autoválidos, si quieren podemos hablar de otros temas que tienen que ver con su capacidad de actividad. Si acabó el envejecimiento exitoso, ahora es envejecimiento con actividad. Entonces, esos son unos, con todos estos sinónimos. Los frágiles, que son de los cuales vamos a hablar, y los que además de fragilidad necesita quien los cuide. Cuando decimos esto, nos imaginamos una mujer, primera hija mayor, en la Argentina, atendiendo a sus familiares. Pero no en toda la sociedad del mundo es así. En Japón el que le toca esta tarea es el hijo menor varón. Pero siempre es un costo, y ha habido mucha gente que ha estudiado y ha puesto en evidencia cuáles son los costos que alguien tiene que pagar que se generan. Ya ustedes están imaginándose que la hija mayor en femenino es la que tiene que hacer el aporte de 8 horas de trabajo en tareas fuera del hogar, más 24 de atender a un dependiente. En España, María de los Ángeles Durán, ha hecho un estudio desde la perspectiva social y económica. Allá están tratando de entrar más. Vamos, si te corres para adelante, por ahí entra por ahí. Y entonces esto del pasaje a la dependencia es un tema interesante, pero también es interesante saber cuál va a ser el pronóstico de una persona que es autoválida, cuál es el pronóstico de un frágil y cuál es el pronóstico, cuál es la expectativa de vida de un dependiente.
Y eso la escuela suiza lo ha estudiado con bastante precisión. Lo que sí sucede es que es muy difícil que un frágil pase a no tener ningún tipo de problema de patología importante, y es casi imposible que suceda con un dependiente. Y cuando hablamos de expectativa de vida, decimos que también la expectativa de vida de un dependiente es mucho más breve, estudiado a los 18 años supera el 25% de los que se han muerto, que el de un sujeto frágil y de un sujeto normal. El abordaje de estas charlas los vamos a dar nosotros tres. Es un tema que realmente interesa a todos. En mi presentación como Gerardo Gastrón, yo soy médico geriatra y trato de ser gerente en centro de día. Vanessa Canciani, que está a mi derecha, es psicóloga y es especialista en intervención y gestión con personas mayores a partir de un curso que hizo en la UNTREF. Y Enrique Lombardo, que está a mi izquierda, que es psicólogo, es docente e investigador de la Universidad de Mar del Plata en gerontología. La propuesta que nosotros tenemos de presentación es que cada uno de nosotros hable alrededor de 5 minutos. Pensamos en el proyecto de exposición tipo T, que después de esto se pueda discutir, y si hay tiempo tenemos alguna paciente que podemos comentar con ustedes. Yo me callaría acá, pediría que Vanessa empiece a hablar el tema que tiene que ver con psicoanálisis, y después él, para poder cumplir más o menos con la tiempo. Bueno, empiezo entonces. A la hora de plantear un poco esto de la fragilidad, me interesó, es un concepto, es como un constructo, ¿no? Como que lo atravesan varias variables, y a mí me gustó pensarlo desde lo individual, como esa persona, ese sujeto en particular, registra esa marca, ese cambio, y cómo lo va resolviendo, cómo lo va elaborando. Comenzamos, digamos, con la emergencia de una novedad, ¿no? Algo que para el sujeto se le hace extraño. Puede ser una marca a nivel corporal, o no, puede ser una jubilación, puede ser la abuelidad, digamos, el correrse de lugares sociales que cambian en el envejecimiento. ¿Qué es lo que pone en marcha esto desde el psicoanálisis? Esta emergencia de la novedad, hay como una especie de contradicción desde lo identitario, ¿no? De repente el espejo no devuelve la imagen que uno tiene de sí, y lo que empieza, digamos, a desencadenarse es un proceso de elaboración. Acá traigo a Freud y él lo va a llamar trabajo de duelo, ¿sí? Trabajo de duelo, decimos trabajo porque se trata de un proceso que es costoso, es doloroso, que se da como parte por parte. Esquemáticamente sería algo así como comienza con esta emergencia de la novedad, hay algo que se perdió, uno acepta esa pérdida, se le sustrae la libido, y el trabajo de duelo finaliza cuando esa libido es relanzada hacia otros objetos. Es un proceso bastante singular y particular, donde el psiquismo otra vez tiene como que reordenarse, reacomodarse. Esto es por el lado como del registro subjetivo, ¿no? Como de esas primeras marcas de fragilidad que seguramente para mí vayan a ser unas y para otra persona son totalmente distintas.
en este trabajo o proceso de duelo, también puede ser que no se realice, ¿no? Que quede trunco. Esto también puede llevar a formas de fragilidad. ¿Por qué? Porque la libido, en vez de ser relanzada hacia otros objetos, queda toda retenida, y lo que genera replegamiento afectivo, ¿no? No hay posibilidad de nuevo lazo, nuevo vínculo, y puede traer formas de fragilidad, incluso a nivel médico, ¿no? Ni hablar de una depresión, que solemos encontrar bastante en el consultorio y en personas mayores. En mi caso, digamos que abordo desde lo psicoanalítico en el consultorio externo, trabajo desde lo individual, siempre trato, ¿no?, de pescar cuál es la relación de esa persona con su vejez, que también implica el reconocimiento de la finitud, ¿no? Todos sabemos que nos vamos a morir, pero bueno, cuando uno se va acercando más a la vejez, esto es más patente, no solo porque uno se va a morir, sino porque, bueno, empiezan a morir pares. Y eso también es algo a elaborar. Bueno, yo creo que... Bueno. ¿Cómo? Vale. Bueno, yo preparé una pequeña presentación para... Como siempre, mis presentaciones son muy aburridas, porque no manejo mucho la... Pero bueno, yo pensé en estas dos preguntas, pensando en el curso de la vida. ¿Cuándo empezamos a envejecer? Una pregunta de difícil respuesta, ¿no? O de muchas respuestas posibles. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo envejecemos? ¿Cuál es cuál es la perspectiva del curso de la vida? La perspectiva del curso de la vida es: toda problemática humana se entiende a partir de la unidad que es la vida, ¿no?, en su totalidad. Entonces, si nosotros no historizamos un problema desde por lo menos dos puntos de vista, desde la historia personal y desde lo que llamamos la historia con H mayúscula, nos perdemos de factores que son relevantes a la hora de pensar el desarrollo de un sujeto, ¿sí? O sea, el curso de la vida es una perspectiva que surge en distintas áreas de conocimiento. En particular, el área donde yo trabajo, que es la psicología del desarrollo, rompe con la idea freudiana, piagetiana, etcétera, de que la infancia y la adolescencia y la pubertad son etapas determinantes que de alguna manera van a conformar un patrón a lo largo de la vida. Estos autores rompen con esa idea y plantean que la vida es una sucesión de cambios, desarrollos, ganancias y pérdidas, ¿no? Es lo que Paul Walter y otros autores plantean. Entonces, todas las problemáticas que podemos pensar alrededor de la vida, el desarrollo y las problemáticas del desarrollo se vinculan, las tenemos que entender a partir de una historia y de los hechos que esa persona vivió a lo largo de su historia, ¿no? Esto que los autores de la psicología del curso de la vida llaman los efectos de cohorte. Los efectos de cohorte es que un grupo de personas, por ejemplo, yo nací en los años 60, entonces puedo enumerar una serie de episodios en mi vida que tienen mucho que ver con la realidad cultural e histórica en la que viví. Es incomparable seguramente con lo que vivió Vanessa o con lo que vivió Gerardo, pero no estamos tan lejos con Gerardo. Algunas cosas más viví. Algunas sí. Bueno, sería muy largo. Yo pensé que tenía un poquito más de tiempo, 5 minutos, pero bueno. Me cortan cuando dicen la voz. No te preocupes cuando te van a cortar, preocupate cuando empiecen a quitar fuertemente. Bueno. La fragilidad dicen que es como la pornografía.
¿Sabías vos que hay una comparación? No, pero ya me está gustando. Por eso se dedicó. Ya me está gustando. Porque todos sabemos qué es, pero es difícil de definir. O sea, todos cuando vemos una película pornográfica sabemos que es pornografía, pero es muy difícil de definir qué es la pornografía. Entonces lo mismo la fragilidad. Ustedes están en contacto todos los días con viejos frágiles y no frágiles y pueden establecer, porque perceptivamente, ¿no?, uno se da cuenta que hay un estado de fragilidad o fragilización o no, ¿sí? Entonces, tiene que ver con esto de los recursos y las reservas, con esto que habla de la homeostasis. Hay una pérdida de la homeostasis, estos hechos que mencionaba Vanessa, que de alguna manera marcan, ¿no?, un declive que tiende a ser generalizado, o sea que en distintas áreas, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el estado, la percepción de sí mismo, la relación con los otros, dependencia o no dependencia, ¿sí?, la actividad y una serie de indicadores que, bueno, están bastante escritos en la medicina, hay una serie de indicadores que tienen que ver con la motricidad, etcétera, que no voy a dar eso. Bueno, dificultad, el estrés, todos sabemos que es necesario, el estrés en el sentido de que ciertos cambios, ¿no?, activan, ¿no?, ciertos procesos para poder aceptar, asimilar esos cambios, ¿sí? Ahora, el estrés se vuelve patológico, sabemos, cuando la reacción supera en mucho el factor o aquello que es necesario para superar una situación de cambio. Es interesante pensar esto. Bueno, hay un conjunto de factores, ¿no?, un constructo complejo, porque hay muchos factores que vienen de lo bio, de lo psico, de lo social, que pueden generar fragilidad y puede darse en distintas edades. Eso ya sería parte de lo que es la perspectiva del curso de vida. O sea, hay distintas formas de fragilidad, sabemos que hay fragilidades que tienen que ver con lo económico, con lo social, etcétera, ¿no? Pero que puede darse en distintas edades, y ahí podemos pensar en autores como Erikson, que plantea ciertas crisis que se dan en distintas edades y que esas crisis de alguna manera nos pueden dejar como ciertos indicadores de una fragilización que está en curso, ¿sí? Si bien sabemos que la fragilidad es un constructo específico en la vejez, o sea, que las personas mayores tienden a ser más frágiles, pero podemos pensar, cuando nosotros hacemos el curso de vida de una persona, la historia de vida de esa persona, ¿no?, podemos pensar en un eje diacrónico. En psicología del desarrollo usamos, perdón, Gerardo, perdón, no, lo que llamamos el eje diacrónico, ¿no? El eje diacrónico es cuando nosotros repetimos la historia de vida de una persona, nosotros podemos pensar en esto, historia e historia, ¿sí? Entonces, en las distintas edades de su vida, ¿qué hechos de la historia grande, ¿no?, crisis de 2001, revolución del 45, yo qué sé, o de la historia, mudanzas, enfermedades, etcétera? Yo creo que este es un instrumento que se usa mucho en psicología del desarrollo y que puede ser apto para un abordaje de la fragilidad en lo que hace a su diacronía, ¿no? Desde el curso de vida asumimos la vida como una continuidad no fragmentada en edades integrales. O sea, la psicología del desarrollo muchas veces ha dicho, bueno, esto es propio de tal edad, y la edad como una variable explicativa. Ya sabemos que la edad no es una variable explicativa en edad. Los aspectos vinculados a la historia y los cambios y crisis sociales son relevantes, o sea, que cuando tenemos una persona, podemos pensar qué crisis sociales vivió, ¿no?, y cómo las vivió. Lo cierto es que hay ciertos parámetros culturales. Nosotros sabemos cómo podía haber impactado la crisis de 2001, fue muy importante, ¿no?, en lo que hacemos psicología, sabemos que en esa época hubo una serie de... Sí, perdón por el despliegue. Pero ¿no?, es relevante tener en cuenta, porque
también nos va a dar un perfil, después vamos a ver, nos puede dar un perfil de una persona, cómo va viviendo las crisis, cómo va superando los duelos, cómo va tomando, ¿no? Es un modelo que no es del psicoanálisis, es más bien de un conductista, no sirve. Hay continuidad y hay cambio, o sea, sí es cierto que el desarrollo implica continuidad y cambio. Continuidad en el sentido que hay ciertos parámetros respecto de personalidad, etcétera, que sabemos que son estables, más o menos estables, salvo, eso está también bastante estudiado, ciertos episodios, por ejemplo, ciertas crisis, como puede ser una enfermedad grave, etcétera, generan una variación, pero esa variación con el tiempo tiende a estabilizarse. Una persona más o menos, ¿cómo decir? Dinámica o menos dinámica, más o menos depresiva, ¿no? Pero eso tiende a ser estable y tiende a estabilizarse. Y bueno, esto que les decía, que es de alguna manera desde la perspectiva del curso de vida, yo te voy a decir que... Vale. Bien. Cualquier estudio sobre fragilidad debe tener en cuenta no solo el momento actual, el corte transversal de la historia de la vida, sino que debe tener en cuenta esto que les decía, ¿no? La consideración de la biografía del sujeto, por eso herramientas como historia de vida o revisión de la vida, ¿no? Hay una serie de herramientas o recursos que pueden usarse para estudiar el grado de fragilización. Como también la actualidad, su familia, su red de apoyo, ¿no? Hay un concepto de red de apoyo social que es medible también, es un instrumento que se usa para ver qué red de apoyo tiene la persona. Bueno, eso son cosas que ustedes deben conocer mejor que yo. Sí, por ahí esto no sé si es... hay, desde la perspectiva del curso de vida, hay factores que se llaman normativos y no normativos, ¿no? Eso es lo que introduce de alguna manera la perspectiva del curso de vida, que es los normativos son aquellos que tienen que ver con la cultura, que están preestablecidos, que, ¿no? Por ejemplo, la escolarización, se supone formar una familia, etc. Es esperable. Nosotros sabemos que el curso de vida es una construcción cultural, ¿no? La niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez son una construcción de una cultura. En general sabemos que el Fordismo es el que creó esa cultura, ¿no? Y después están los no normativos, que son los biográficos, los particulares de cada uno, ¿sí? Que la división esa es un poco compleja, ¿no? Porque si decimos, bueno, la gente que se fue a vivir afuera por una crisis, de alguna manera ahí hay algo de las crisis que generó un cambio personal. Pero decimos, bueno, la biografía es no normativo porque ahí se establecen las mayores diferencias entre unos y otros. Bien. Bueno, esto es lo que les decía. Esto es un poco un esquema que hace Bandura, que se usa en el curso de vida, que es una persona está en una situación determinada, tiene una personalidad determinada, un factor que les decía estable, y hay unas elecciones, ¿no? Eso va marcando la diversidad de los cursos de la vida, ¿no? Nuestra vida es como un camino, nosotros en cada, ¿no? Tenemos ciertas estaciones en ese camino donde tenemos las bifurcaciones, es decir, o haces esto, te casas o no te casas, o estudias psicología o estudias ingeniería. Bueno, entonces eso va marcando, ¿no? Uno puede hacer un caminito de cómo esa persona ha ido tomando esas decisiones. Sabemos que hay dos maneras de tomar decisiones, una es la que tomamos nosotros y otra es la que toma la realidad. En general está bueno cuando uno toma sus propias decisiones, pero hay otras que se imponen, ¿no? No es tan libre, ¿no? No es tan libre. Pero de alguna manera este esquema nos permite pensar en una persona en distintas etapas de su vida como fue. Bien. Siga. Sí, esto no sé. Ok. Vamos a ver. Adelante un poco más. Esta es la paciente. Sí, un poco más. Bueno, ¿qué problemas nos fragilizan? ¿No? Hay una diversidad de problemas de salud, de cambios externos que promueven cambios internos y la resistencia a eso, ¿no? Como decía, la jubilación o tener que hacer una rehabilitación o tener, ¿no? Distintos que generan cambios internos, otros posicionamientos, ¿no? La novedad, la incertidumbre, lo inesperado, que eso es un poco más propio de nuestra época, ¿no? Si bien hay ciertas situaciones que ya están previstas, ¿no? Cuidados de salud, etcétera, pero
es la incertidumbre en las personas mayores. Ustedes que trabajan, yo también trabajo mucho con personas mayores, la incertidumbre es lo que genera situaciones de inquietud y muchas veces situaciones confusionales, ¿no? Es decir, bueno, pero, ¿no? ¿Qué era lo que íbamos a hacer hoy? Lo dijiste, ¿no? Nosotros, ¿no? En nuestra vida cotidiana cambiamos de plan, decimos, no, tenía que ir ahí, no, mejor no. Eso para una persona a veces genera una forma, ¿no?, de realización. Siguiente. Bueno. Ay, ¿cómo hago? Anterior, la teoría de la biografización es una teoría que piensa el estudio de la biografía como una forma de acercamiento a la vida de un sujeto y de alguna manera cómo ese sujeto pasa una situación de vulnerabilidad o de fragilización. Los conceptos de vulnerabilidad y fragilización están cercanos, no son iguales. Lo que pasa es que el estudio de las biografías todavía es muy complejo, no ha podido darse un formato, porque hay muchas maneras de abordar una biografía, desde lo narrativo, por ejemplo, yo estudié más bien desde esa perspectiva, pero también encontrar ahí en la biografía indicadores. Es como el estudio de la historia. Ustedes saben que la historia hay distintas ciencias históricas, una que estudia pero el estudio de la historia es complejo. No es, bueno, yo voy a ver la narración que el sujeto hace, lo que fue su vida, y sobre eso veo qué decisiones. No, uno puede, desde distintas teorías, uno va a leer esa biografía de manera diferente, qué recortes hace el sujeto, qué importancia tiene la información real que nos dé, qué importancia tiene la narración. En general del psicoanálisis y de otras corrientes, la narración es lo que vale, ¿no? Vamos a la siguiente porque es lo que me interesa, ¿no? ¿Qué es esto, no? Hacia adelante, un poco lo que pensábamos con Gerardo, ¿no? ¿Para qué nos sirve y cómo ir pensando hacia adelante? Por supuesto, llegar a una mejor definición de la fragilidad sería, ¿no?, una definición de consenso. Hay cambios en los instrumentos de medición. A veces los instrumentos que miden la fragilidad de alguna manera estamos restringiendo la fragilidad, ¿no? Es como los problemas de medir la inteligencia, que la inteligencia, aquello que miden los test de inteligencia. Entonces, sabemos que ahí es restrictivo, sabemos que la fragilidad excede muchas veces esos instrumentos, entonces llegar a un consenso sobre lo que es la fragilidad, teniendo en cuenta los distintos aspectos, sería importante hacia adelante el peso que tiene cada uno. Para eso requiere de investigaciones, sobre todo investigaciones longitudinales, que es lo que desde el curso de vida nos sería relevante, ¿no? Esto que decía Gerardo, ¿no?, los costos, los beneficios de la prevención, el tema de cuánto sale, cuánto cuesta la fragilización de una persona, en términos de recursos de salud, recursos humanos, recursos familiares, de apoyo. Estudiar, más bien continuar, porque hay varias investigaciones desde el ámbito médico, las correlaciones entre fragilidad y problemas motrices, ¿no?, la sarcopenia, otras cuestiones, ¿no?, pero desde lo biopsicosocial, o sea, estudiar los factores, los distintos factores, ¿no?, recursos económicos disponibles, etc. Y estudiar la fragilidad en nuestro contexto, o sea, qué perfil tiene la fragilidad en Buenos Aires, en Argentina, en Sudamérica, o sea, eso por ahí todavía nosotros no hay, ¿no? O sea, vemos estudios que hay en otros lugares que pueden tener cierta analogía con el nuestro, pero seguramente el nuestro, pensando en esta inestabilidad que vivimos permanentemente, en los cambios, debe tener un perfil y debe tener un impacto todo eso. En el futuro, investigaciones longitudinales sobre la fragilización nos darán datos más precisos para llevar adelante acciones específicas, preventivas, ¿no? Esta idea de que, de nuevo, desde la perspectiva ericksoniana, ¿no?, que ya hay
un camino que una persona viene haciendo en las distintas edades, ciertas crisis que se le van presentando, cierta resolución o no de esas crisis, y eso va generando. Nosotros yo creo que podemos, un paciente concreto, ¿no? Este paciente cualquier paciente, ¿no? Que ustedes vean acá, pueden hacer un recorrido de cómo ha sido la vida de esa persona y cómo de alguna manera ya está presente la semilla de la fragilidad en cierto posicionamiento frente a las pérdidas, ciertas decisiones o no decisiones, cuando es demasiado pasiva la persona, etc. Bien. ¿No hay más? No hay más. Ok. Hasta ahí. Bueno. Se nos abría la posibilidad, decíamos, de que ustedes nos hagan las preguntas vinculadas con el tema, que creo que esto es una ligerísima introducción, muy sobrevolar por arriba. Algunos comentarios son interesantes en cuanto a países. Cuando los suizos estudian fragilidad, llegan a conclusiones que no son exactamente iguales a las nuestras. Pongo un ejemplo, sobre todo cuando hablamos de curso de la vida, la perspectiva ericksoniana que vos hacías referencia, menciona que tal edad tal cosa. Es decir, el chico se va a formar, va a estudiar y se va a capacitar y va a desarrollarse hasta determinada edad. Acá hay chicos de 8 años que están trabajando. Y no hablo solamente de la capital, que son los que vemos limpiando vidrios, sino cuando ustedes salen al campo, la cosa cambia. Y hay sujetos de 40 años que no tienen trabajo porque los despidieron, y no pienso en lo que se viene dentro de unos días. Se puede articular crisis vitales con crisis socioculturales. Claro, claro. Y hay viejos que estamos trabajando. O sea que cuando se define que en la vejez, la jubilación, cuidar de los nietos y demás, y si ustedes miran en las perspectivas cambiantes, sobre todo de la población de mujeres, la cosa es todavía más significativa. De todas maneras, hay algo que marcó Cristian y la gente de Ginebra, que son las posibilidades de cómo va a terminar un sujeto. Es decir, una persona viene en un momento dado, por una situación de accidente se puede fragilizar de golpe, pero también puede venir y seguir más o menos bien, y en un momento dado fragilizarse y pasar a la dependencia o arrancar con dependencia directamente. Y las expectativas de esto, de potencial de seguir vivos, son absolutamente distintas. Pero también la perspectiva de volver de acá para acá, cuando ustedes ven cuánto se mejoran, y no más de un 4 o 5%. De manera que si nosotros pensamos en buscar la forma de que el sujeto sea, como decía Roberto, colega no dependiente y demás, autónomo. Entonces, esta autonomía, traducida en pesos, es sumamente significativa, pero también traducida en salud y en cómo va a vivir ese individuo, calidad de vida. Entonces, este es un tema también a considerar. Hay otros, desde el psicoanálisis y demás, que son interesantes. Con ella habíamos atendido juntos una paciente con muchos años de análisis, seguramente más de lo que alguno de nosotros está vivo, que podemos charlar. Pero decidan ustedes si quieren hacernos preguntas y nosotros trataremos de contestar o entrar en un paciente. No hay preguntas. Yo tengo preguntas. A ver, por ejemplo, cuando Vane habló de la percepción del sujeto sobre la fragilidad, no todas las personas perciben la fragilidad. Exacto. También depende de muchas historias de vida, de personalidad, etcétera, etcétera. Con lo cual hay muchos frágiles que viven como si fueran absolutamente normales y no les calienta si van a poder ser o no debería. Esta es una primera cosa. Por lo cual, la primera pregunta tenía que ver
¿qué es? Porque, qué sé yo, si vos estás en un duelo porque se murió un pariente, es fácil, porque te jubilaste, porque pasó tal cosa. Pero ¿cuál es la percepción que tiene el sujeto de la fragilidad? ¿A qué es lo que llama que está frágil? Eso, para mí, depende de la persona. Hay la persona que no registra eso y que no le hace problema, no va a venir a un consultorio a analizarse, si se quiere. A veces, de todas formas, no tiene que ver justamente con el registro de la fragilidad, por eso lo marqué como la marca corporal, sino también la marca social. La abuelidad, ya lo dije creo, o el jubilarse también. Cambios en los lugares que hace que una persona se tenga que, digamos, como volver a dar las cartas y volver a estructurar eso que venía de una manera, porque a uno le hace problema. Tal vez no sucede. Hablaríamos de otra cosa, digamos. ¿Qué vamos a tomar como fragilidad? Porque claro, es algo que es por sumamente eso, subjetivo. Justamente, yo creo en mi que caso, si hay una persona adulta que no se cree frágil, habría que evaluar, ¿no? ¿Qué le está pasando? Sí. A priori no es... No, a priori no sería para que yo tengo un montón de Exactamente. pacientes, digo, pienso en la vejez inclusive. Para mí la vejez es una cosa y la fragilidad es totalmente otra, no tiene por qué ir de la mano. De hecho, hay un montón de pacientes que son re jóvenes y son súper frágiles. Y que las circunstancias de la vida hacen que ese paciente cada vez sea más frágil, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo que vos decís sería, vos tenés una persona acá, ¿no? Lo que pasa es que si acá vos tenés indicadores que viene para este lado, ¿sí? Por ahí acá, en el aquí y ahora, no se percibe como frágil y vos sí podés ver indicadores. Claro, bueno. Que, por ejemplo, si vos ves una persona se ha arreglado bien sola toda su vida, ¿sí? Entonces, vos ves que por ciertos problemas que por ahí tienen que ver con situaciones médicas, ¿no? O entorno familiar. Si vos ves que una persona, ¿no?, en esta situación tiene una No puede continuar sola. no puede, vos sabés que yo creo que decir, bueno, no se siente frágil, quedamos tranquilos. No, hablo de que... porque justamente eso es prevenir, es capacidad predictiva. predictiva, es decir, trabajar con la persona para que tome conciencia de que está acá, ¿no? Y del riesgo que implica esto. No es fácil. Y tampoco llegar a ningún espacio. No es fácil, pero lo que sí sabemos, lo que decía Gerardo, que después cuando lo tenemos acá abajo, subir es muy complejo. Requiere un doble de esfuerzo, ¿no? Un comentario que te quería hacer. Sí. Si bien en una época yo estudiaba, había unas 30 definiciones de fragilidad, en este momento hay más de 100. Pero los suizos, seguramente, los suizos que, como ustedes saben, van rápidamente a los aspectos numéricos, a decirlo así, llegaron a la conclusión de definir una fragilidad que tiene características medibles y que vos puedas modificar. Y quiero tomar dos líneas de trabajo al respecto. Pero la última, este test de Quijón, que los japoneses, que se les recuerda también para aumentar sus recursos y sus capacidades, esto lo hace un sujeto o un familiar de un sujeto en forma ambulatoria, no tiene ni por qué tomarlo un profesional. Cuando esto reúne más de 4 puntos, ese sujeto es frágil. Tienen 15 ítems, de los cuales cuando una persona tiene más de 4 en su haber, ese sujeto lo catalogamos como frágil. Si ustedes piensan que ese sujeto frágil lo pueden ayudar, ellos, los japoneses, lo orientan hacia distintas áreas de trabajo. Hay 2 áreas de trabajo fundamentales. Una es la que tiene que ver con el mantenimiento físico. Y la otra, la que tiene que ver, cuando hablamos de fragilidad, con tratar de resocializarlo. Si el sujeto no tiene ustedes bien, las primeras apuntan a eso, si el tipo no tiene contactos y demás, está llegando a una fragilidad. Cuando ustedes lo dimensionan, lo pueden trabajar.
sino queda como una conceptualización teórica donde algunos dicen exclusivamente, sin entrar en lo médico, que es un riesgo de, punto. Riesgo de tenemos todos, pero el asunto es cuánto ese riesgo de lo podemos modificar. Otra perspectiva que yo les quería traer es la siguiente. Hay un profesional que está de profesor en Canadá, que es argentino, y que trabaja mucho la correlación entre los aspectos cognitivos, y lo pudo presentar en este congreso, y los aspectos motores. Estas investigaciones se vinieron haciendo para dejar de trabajar exclusivamente en un determinado área. Porque si yo tengo un sujeto con problemas cognitivos y digo, desde un abordaje motor puedo ayudarlo, tengo que caer forzosamente en algo que nosotros siempre tratamos de hacer, que es el equipo interdisciplinario. O sea, como todo lo que tiene que ver con complejidad, no hay forma de abordaje de la complejidad en forma de receta médica en un consultorio. Eso para el trabajo de prevención y de tratamiento no alcanza. Llama mucho la atención los aspectos que trajo Montero Dazo con respecto a esta situación. Y por suerte, bueno, lo hicieron hablar en este congreso varias veces con... Yo creo que es muy importante para clarificarse, tener muy claros los conceptos de qué se entiende por fragilidad. Tenemos que poner los límites. Vos pusiste las preguntas, ¿cómo envejecemos? Yo creo que el envejecer es un envejecer para. Bien, no es un tema de envejecer, es envejecer para, qué sé yo. Si vos querés ser campeón mundial, digamos, de natación de 100 metros libres, después de los 16 años no lo vas a hacer nunca, porque las limitaciones físicas que eso te impone te obliga a que eso sea así. Yo lo viví en primera persona. Yo hacía esgrima, y llegué a primera categoría. Y tirando en primera categoría, tiraba con gente mucho más joven que yo. Mis rodillas hacían que cuando yo me tirara a fondo y volviera sobre mí mismo, necesitaba, digamos, 3 segundos más que los chicos de 18 años. Entonces, a mí me resultaba imposible. Yo con picardía hacía lo que ellos tenían que hacer con el cuerpo. Yo me adaptaba a esas circunstancias. Hasta que un momento me di cuenta, estoy viejo para esto. Tengo que abandonar esto y, por supuesto, como tenía la medicina, las cosas que hago yo, obviamente me pude adaptar muy fácil a esta situación. Junto conmigo, esa semana, abandona las mismas circunstancias que yo, después de ese torneo, un muchacho que era un muchacho que volaba helicópteros, ¿está bien? Y que lo volaba como una cosa muy mecánica. El tipo largó una semana después que yo lo encontré 1 año o 2 años después. Estaba hecho pelota, con una depresión de la gran 7, porque él había puesto todas las cosas de su vida en eso. Si yo puse eso y estoy limitado para hacer lo que estoy haciendo y no encontré otra, estoy sonado. Claro, te corriste. Te corriste a otra actividad. Bueno, pero ahí creo que también entra poder intervenir, ¿no? Cuando uno es consciente de hasta dónde puede llegar, puede haber un cambio y alguien puede intervenir. Cuando eso no sucede, me parece que ahí está más clara la fragilidad, ¿no? Cuando el paciente no se da cuenta. Cuando el paciente se da cuenta de su fragilidad, creo que ahí no hay tanto riesgo. Pero cuando no se da cuenta de la fragilidad y se pone a un peligro, no importa la edad, tiene que ver. Hay ciertos desencadenantes. Yo tuve un desencadenante. Cuando tiré ese torneo último y le gané a un tipo que tenía que haber salido campeón, y le gané simplemente porque puse mi pierna a tratar de ganarle a él y no a tratar de ganar a nosotros, es jodido que soy, porque realmente no tendría ninguna razón de hacerlo. Y cuando yo llego al vestuario y me voy a bañar, la puta que lo parió, perdí con el viejo. Esta fue la respuesta que dio. O sea, ese fue mi desencadenante. Estamos hablando de qué edad tenés. 33 años. 33. 28, claro. No, pero estoy pensando justamente en un paciente que tengo, que hoy tiene 70 años, tiene diagnóstico de Parkinson hace 5, y hace 5 años que lo único que hace es intentar ocultar el Parkinson. Y es como
porque también juega al vóley, ¿no? Y cada fin de semana pasa como, no le contó a ninguno de sus amigos, yo creo que todos se deben dar cuenta porque la sintomatología cada vez es más clara, pero es como tacho otro fin de semana sin que nadie me dijo, che, ¿qué te pasa?, ¿no? Todo el tiempo está, y es mucho más desgastante y es re frágil y se pone en situaciones de peligro constante, manejar 700 kilómetros, no sé, miles de situaciones que él no puede hacer. Esa no conciencia hace que una intervención sea casi imposible porque no quiere saber nada. Yo me suena una palabra que es integrar, ¿no? Porque en este curso de la vida me parece que uno debe ir integrando, y el trabajo es ese, ir integrando los nuevos aspectos de este momento de la vida. Me parece que la palabra integración es integrar esta situación a mi curso de vida. Y Sí. Me parece que eso es como clave, porque si no, es como que vamos saltando como de hito en hito, o como que la sensación es, bueno, ahora lo tengo que elaborar y seguir. Muchas veces la gente no llega a las terapias. Entonces yo digo, lo interesante que es desde la cultura también, ¿no? Esta capacidad de integrar, la palabra para mí muy fuerte en todo esto es la adaptación. Digamos, son dos palabras que me parecen claves para mirar la fragilidad. ¿Cuál es la capacidad de adaptarme a la nueva circunstancia? Que a lo mejor no es nueva, a la que estoy ahora porque llegué, no es que sea nueva, a esto llegué. Entonces, me parece que como adaptación es un muy buen punto de apoyo, pensar la fragilidad. Y por supuesto, integrando con la charla anterior, que había sido con resiliencia, el tema de cuáles son los recursos internos de cada uno para afrontar. Yo me pongo en primera persona, cuento que yo estuve en un estado de fragilidad extremo hace 2 años, y yo me siento una persona con muchísimos recursos, muchos. Y llegué a sentir que no tenía más recursos. Y en ese punto donde sentí que no tenía más recursos, es como que aprendí, digamos, ¿no? Como que aprendí a integrarme socialmente, digamos que sí tenía una red, entendí como que había otra manera de mirar, pero tuve que integrar esa situación de fragilidad a mi vida y dejar de pelearme con esa situación. Cuando me integré con esas circunstancias, salí adelante, o sea, lo superé. Por eso para mí, como aprendizaje de estado de fragilidad extrema en la que estuve, yo creo que integrar a la vida de uno el evento, y esto que vos decís, en el curso de la vida, porque yo soy una persona de mediana edad, no estoy ni muy vieja ni muy joven, digo, pero sí entiendo esto de lo que es el curso de la vida porque lo vivo así todos los días, lo que es el curso. A mí me gusta la perspectiva de mirar casi para adelante. Y esto es lo que decía hoy Barca también, hacia tener la idea hacia dónde uno va, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva de vida, ¿no? de uno? No importa si de viejo o de joven, de vida. Yo quería aportar el tema de los recursos, que es de lo que vos estás hablando, y si querés dividirlos en individuales, colectivos, pero también hay recursos que solo puede aportar el Estado. Si vos no tenés las posibilidades de un manejo con un equipo interdisciplinar, multidisciplinar, como dijimos, si no tenés la perspectiva de una atención programada progresiva para que el sujeto de edad esté en el lugar más accesible y más económico para el Estado, y si el Estado no plantea los distintos niveles de atención, es muy difícil que vos solo lo puedas superar. Vos tuviste en esta experiencia de vida tu posibilidad de superarla, pero hay sujetos que no tienen esa cosa. Lo que vos decís, una cosa es la vejez que uno ya tiene como... Contarle la verdad, le escribió 2 cartas a Macri, pero no le dio un bolito. Macri no le contestó. No me quiso. Él se permite decir eso, él se permite decir nunca diríamos eso. Sí, yo te diría una cosa, que hay 2 cuestiones. Una son los recursos, otra son las reservas. Yo creo que de los recursos uno es consciente, las reservas es menos consciente. Por ahí lo que vos tuviste fueron reservas, que es algo que sí se construye, también se construye a lo largo del curso de la vida, porque viste, cuando tenemos más experiencia, vamos acumulando esa reserva, ¿no?
Efectivamente, hay, toda adaptación implica el cambio de uno en función del medio y el cambio del medio en función de uno, ese combo. Y en esto que contaba Lourdes. En esto que contaba Lourdes, que es bueno, una situación de negación, básicamente, que es una compensación. A veces funciona, en general no funciona. Sabemos el recurso de defensa. Hay formas de compensación frente a esta situación de sentirse ahí en el abismo que vamos a caer, de compensación, exitosas o no exitosas, digamos, en ese sentido, afrontamiento, lo que vamos a llamar. Por eso, lo que es para un paciente es pensar esto, qué recursos tiene, por ahí son pocos, pero qué reservas tiene, que por ahí es lo más oculto, ¿no? Lo que no vemos. Yo quería preguntar, en Argentina, para ustedes, según los tres enfoques de ustedes, ¿cuál sería el factor más determinante para desarrollar una fragilidad? Desde mi caso, para mí no lo hay, no hay un factor determinante. Yo no te plantearía jamás una generalidad. Por ahí esto lo decía un poco Roberto, ¿no? De que hay gente que no tiene como registro de, porque justamente como mi mirada es cómo vive ese sujeto particular lo que le está sucediendo, ¿no? Por ahí uno por fuera, bueno, dice sí, está ahí, está súper frágil, pero por ahí la persona ni, y va así, y va bárbaro. Entonces, yo creo que desde el psicoanálisis no plantearía un factor determinante. Me parece que para cada uno es particular. Esto que está preguntando él tiene que ver un poquito con Quijón. Quijón realmente pone 3 puntos. Pone aislamiento social, Sí. ¿no es cierto? Pone sedentarismo, Sí. y pone desnutrición como 3 elementos allí que estudian los japoneses. ¿Está bien? Y tiene resultados a través de 10 años. Este tipo de cosa selectiva para poder definir la fragilidad surgió hace muchos años de la visión médica, es muy biologista. Sí. Entonces, la definición que tenemos nosotros en medicina es una medición que hizo una persona que yo conozco, que es Fries, de Estados Unidos, que determina estos puntos de fragilidad. Ahora, este modelo de fragilidad médico, que arrancó como modelo médico, de buscar determinados factores, es porque nunca pudieron ver la totalidad que hablaba Alejandra. ¿Está bien? Es decir, Rothschild es el tipo que da la vuelta a la situación y ya no lo toma como un tema de pequeños factores, sino que lo toma como si fuera, él siendo médico, toma también el sistema, con un criterio sistémico, Sí. ¿no es cierto? Toma la interacción de los factores favorecedores, moduladores, etcétera, etcétera, para poder demostrar esto. Yo creo que la línea es esta, y lo que estamos diciendo está muy cerca. Yo creo que el curso de vida y esto suena más fácil. Sí. Para el psicoanálisis es más difícil, ¿está bien? Porque está bien, es parte de uno de los duelos, uno de los tantos duelos. Yo creo que es puede una tener forma de uno. abordar la situación. Igual no de aplicarlo ahí. Cómo frágil accede a los recursos y a la reserva, que es un concepto muy interesante, ¿no? Pero, claro, si el contexto social no pesa también, el socioeconómico, Igual, sí, no. cada vez pesa más. Lejos estoy de ser experta en psicoanálisis, digamos, realmente no es mi campo, pero, digamos, poniéndome en esa perspectiva, también, digamos, con la subjetividad que hablaba Anne, también ahí sí entra en factor, seguramente la personalidad, y eso sí es un factor determinante. Porque la personalidad te va a definir cómo vos mirás las cosas o cómo las percibís o las dejás de percibir. Y ni hablar si tenés un deterioro cognitivo o alguna demencia que haga que esa personalidad te cambie. Vamos, hay como, me parece que eso desde esa mirada puede ser un factor, pero no lo sé. Claro. Lo estoy pensando nomás. Sí, yo creo que en esto que decía Roberto, esos 3 factores, hay como ese consenso, ¿no? En general ahora, que es actividad social, actividad física
Y la nutrición. Y de nutrición. Hay como ese consenso hoy, y hay este cambio de modelo que mencionaba de Frey Raoult, que bueno, va en camino de complejizarse más. Yo diría, seguramente están estos factores individuales que son esta dualidad entre personalidad y flexibilidad, o sea, ¿sí? Y obviamente los factores socioeconómicos, o sea, una persona de clase baja, una persona de clase media tienen factores de riesgo de fragilización diferentes, eso sin lugar a dudas. Claramente me parece que estamos obviando una situación económica Claro. terrible, que me parece que es lo que tenemos que tener en cuenta, pues somos argentinos. Sí, yo diría, Me parece que también, no se puede obviar. está bien, más allá de lo argentino, o sea, el nivel socioeconómico seguramente es un factor determinante en la fragilización de una persona y, por supuesto, las situaciones que... Y lo económico, digamos, de distinta manera, pues no es lo mismo, digamos, un pobre que nace pobre Exacto. a una persona que durante el curso de la vida se empobrece. Exacto. Creo que capaz el empobrecido ahí siente más la falta de recursos o de reservas, como decías vos, para, no sé, para superar la situación. Y también pienso, para hacer un poco de lío, que la gente que siempre fue pobre y tuvo muchísima pobreza y la continuó, tiene más reservas de la gente que no ha vivido No, una no te situación. creas, yo Bueno, trabajo para una obra Utiliza esa social, afirmación. yo trabajo para una obra social donde la mayoría de la gente en el interior trabajó desde niños. Sí. Llegan a los 50 años y se desploman en el consultorio llorando desconsoladamente lo que se callaron durante 45 años. Sí, puede ser. Ahora, pero No lo es que yo así. quiero decir, no diría yo, no es así. Yo también trabajo en Chaco, con los Tobas. Y entonces lo que quiero decir es otra cosa. Digo que a veces es tan fuerte la resistencia por la supervivencia, que más allá que tienen una vida mucho más corta, desde ya, Ni hablar. es una vida mucho más resistente. Si yo voy a comparar un niño, incluso que está en el límite de la desnutrición, tienen algún mecanismo de defensa, algo sucede, para que esos chicos puedan atravesar una infancia no tan traumatizada como a lo mejor un chico de clase media de acá. Y yo sé que esto es polémico, lo que quiero decir que también es un punto para abrir y pensar. Sí, para investigar. Para o sea, investigar. Sí, yo creo que, a ver, no podemos ser tajantes en cuestiones Sí, culturales. por supuesto. Sí. Bueno, la población gitana. La población gitana tiene una particularidad que es una expectativa de vida corta, por el tipo de alimentación que tiene, pero un buen envejecimiento porque las pautas culturales de ellos, esto que decía Gerardo, ¿no? Que siempre hay una persona, Sostienen lo social. es que al ser una cultura que por ancestros es ágrafa, el lugar del para qué es para transmitir los conocimientos, porque la transmisión es oral, ¿no? Esa resistencia que tiene que evitar mandar a los chicos a la escuela, porque es una sociedad que es ágrafa. Entonces, sí hay cuestiones, nichos culturales, porque los Tobas deben tener también, bueno, ahí hay toda otra cuestión que las creencias, etcétera, ¿no? Hay nichos culturales donde que esos nichos culturales, la cultura siempre genera formas de reserva, ¿sí? Entonces ahí sí hay particularidades. De todas maneras, yo sí sería, por ahí, generalizaría en esto. El nivel socioeconómico de una persona es un factor determinante para su fragilización. A mí me parece que independientemente si fue eso O será. o será, me parece que, claro, me parece que sí, ese es un factor por acceso al sistema de salud, etcétera, ¿no? Sí, sobre todo me parece cuando la fragilidad impacta en lo físico, porque si tenemos en cuenta lo que es lo emocional, ahí sí uno puede apelar a las redes sociales, a la contención, a la familia y a la superación del proceso. Pero me imagino, no sé, una persona con pérdida de audición que no tiene acceso a un audífono está en unas condiciones de desventaja en la vida social, o no sé, un audífono, bastón o lo que sea que necesite, que ya tiene que recurrir, como decías vos, al Estado, o bueno, a los sistemas de salud, privado, público, lo que tenga, pero ahí la cuestión es
que tenga respuesta de ese ámbito, ¿no? Para que eso no termine en una dependencia total. Dos o tres cositas. Es un proceso, eso no lo discutí nadie, y el proceso llamémosle fragilización, no fragilidad. En fragilidad es el riesgo de etc. El otro tema es distinto. ¿En qué momento puede aparecer una queja que sea evidente y tal? Cuando los suizos empezaron con el estudio SWIL, que es un estudio longitudinal, vieron que pasa algo distinto a lo que después vimos nosotros acá. ¿Qué fue? Fue que no había quejas en gente de 20 años. Si ustedes acá analizan a chicos de la década de 20 a 30, van a tener tantas quejas o más que los de 50, 60 y 70. Pero en Suiza, la gente de 20 años, 30 años está cubierta. Ellos estudian, etcétera, etcétera, y no se dan tanto nivel de queja en esa década. Entonces esto hace que las distintas sociedades generan distintas fragilizaciones. Es un tema interesante, por eso que hay que estudiarlo en cada lugar. Y esto de los recursos es importante, lo que vos decías, esta ausencia de recursos, un audiómetro, o mejor dicho, un aparato para compensar la pérdida de audición. Múltiple carencia. Claro. Si ustedes no tienen eso resuelto, y eso no es igual en este barrio que en Ciudadela. No estoy hablando de distintos lugares de la Argentina, estoy hablando de ciudades más o menos. Y después la construcción social sobre lo que es la estigmatización, ¿no?, de las personas mayores. Ya saben el ejemplo que puso esta chica que se fue con el paciente con Parkinson, que más allá de lo personal y lo individual de cada uno para exponer o no sus problemas, sus enfermedades, hay una respuesta social que tiende después a la segregación de determinadas patologías, ni que hablar de Alzheimer o, bueno, un montón de situaciones donde uno tiende a ocultar lo que le pasa, pero por esto, porque la mirada social en ese caso es muy estigmatizante. Ya desde, bueno, bombardeo desde la publicidad, atravesando totalmente la cultura. Yo creo que hay un tema que tenemos que ver también, que tiene que ver con la historia en grande, con la H grande. ¿Está bien? La H en grande, como Argentina, es recurrente y caemos siempre en la misma boludez. Cíclica. Es así. Uno puede ver a lo largo del tiempo situaciones que son calcadas, absolutamente calcadas. Yo dirigía el Hogar San Martín de la ciudad de Buenos Aires, 400 personas mayores, y teníamos poblaciones tremendamente diversas. Primero, aquellas que habían pertenecido a una clase media acomodada, sabían que había caído en la pobreza simplemente por algunos de los procesos que se produjo a lo largo del tiempo, y que tenían una cultura muy particular dentro del lugar. ¿Está bien? Tenían pautas culturales de comidas, de salidas, de paseos, que no eran los de los otros. ¿Está bien? Había un grupo muy grande de personas que habían trabajado en empleos dependientes, ¿cierto? Por ejemplo, mucamas, ¿está bien? Trabajadores de bajo nivel, ¿está bien? De productividad, de lo que tienen que hacer y demás. Ese grupo, por ejemplo, era el que se adaptaba mejor a las circunstancias, porque recibía siempre mucho más de lo que había recibido a lo largo de su vida. Lo había tenido. Está bien, estaba atendido. Y después había un grupo que era catastrófico para tenerlo ahí, pero que se sigue manteniendo igual, que es cuando los jueces indican que alguien puede pasar a prisión domiciliaria y este no tiene familia y los ponen en estos lugares, con los cuales son sujetos que vienen con una mentalidad de cárcel. Entonces son tipos, por ejemplo, que pillan por cualquier lado, para darte un ejemplo, o que se acuestan
a dormir en el medio del coso, medio se embolama, como venga, porque son las formas que ellos tienen que han adoptado a lo largo de su vida. Esa convivencia de esas formas tan diferentes deben ser consideradas cuando trabajas en una institución, porque en realidad yo le conseguía a uno entrada para ir a los burros y otro para ir al Colón. ¿Está entendido? No, era así. Pero era porque ellos se lo habían Parece que pedido. de alguna manera reproduce algo que se da socialmente, que convivimos. Por supuesto. Es cierto que no. Sí, pero no te dan a todos lo mismo, porque nosotros habitualmente damos a un grupo. Claro, La sociedad- no pensás, Roberto, más estrategias de integración, No, por si supuesto. fuesen posibles. A ver, ¿no? sí, hay que integrar. Están viviendo juntos, no hay otra forma sino integrar. Claro, ¿Está es bien? una realidad. Yo no tenía en contacto directo porque había inventado un sistema de digamos, de representantes por salas. ¿Está bien? Para venir a discutir los temas que le pasaban a ellos. Con lo cual, cada grupo tenía sus representantes. Cuando venía el momento de la votación, ¿viste? Los tipos entraban con el tetrabic, que sabíamos quiénes eran, ¿está bien? Querían tener su representante. El tipo venía a la ciencia de la discusión, no era que, porque tenían miedo que después le sacaran algunos privilegios que le dábamos a ellos. Por ejemplo, hacernos los idiotas cuando entraban con el vinito. Ahí es fácil de interpretar para nosotros, como decía ella, a través de los últimos años, la problemática del nuevo pobre. Pero nuevo rico, que es el que mencionabas vos, también tiene situaciones de fragilidad. El ejemplo más típico en nuestro país sería Gatica, ¿no? El tipo hizo fortuna, etcétera, etcétera, y cuando Gatica, el mono Gatica. El mono Gatica terminó en una situación de pobreza. Pero eso lo vimos en los jugadores de fútbol que vienen Claro. de otras líneas, de otras cosas. El individuo que tiene que ir a vivir en una villa miseria encuentra cosas organizadas y él no sabe ni siquiera qué recursos hay en una villa miseria para aprovecharlo. Pero no son los deportistas, están los que se hicieron ricos el día de mañana. Bueno, Claro. hay cosas que dijimos que nos íbamos a sacar. Las LEVAX no cuentan. Bueno, yo diría de ir cerrando, si les parece el tema. No sé si quieren que presentemos un paciente que ha superado los Si tienen 95. tiempo presentaban al paciente porque no lo vamos a desperdiciar. Bueno, le toca a Vanessa No sé, entonces ¿qué les contarnos. parece? Sí, yo lamento, le pido disculpas que llegué tarde, pero estaba dale. primero en una reunión y Sí. me sacó la Es una paciente que yo atiendo por PAMI hace más o menos 1 año y medio, derivada por Gerardo. Gerardo la atiende hace mucho más, 95 años tiene, está muy bien clínicamente, 95 y capaz que un poco más, pero bueno, cerramos 95. Está muy bien clínicamente. El motivo de consulta fue angustias repentinas, ¿no? Ganas de llorar y no encontraba espacio, no encontraba dónde. Empieza terapia conmigo, la veo una vez por semana. Bueno, una persona añosa que está súper bien clínicamente. Hay algunas cosas no oye bien, yo no sé qué más tiene clínicamente, eso te lo voy a dejar a vos. Pero bueno, nos encontramos con esto, ¿no? Como episodios de angustia, donde ella, que también es una persona que venía como analizándose hace varios años, se daba cuenta que por ahí decía algo y se ponía a llorar, pero no era por eso que estaba llorando, había siempre algo más por atrás. Entonces empiezan a aparecer cosas como, bueno, yo antes era alguien, ahora no tengo nada que hacer. Ella trabaja, cobra unos alquileres, no le es suficiente, ella quiere trabajar más todavía, porque piensa que eso se lo dan como para que se mantenga ocupada un poquito. Entonces ella quiere trabajar más y se queja bastante seguido de eso. ¿Qué más? Bueno, está bastante... a veces se siente sola porque todos sus amigos
se han muerto, ¿no? Ella vive en un pensionado donde están hay todas personas, mujeres mayores, y no quiere hacer lazo, digamos, con las demás señoras porque no son de su edad. Tienen 70, tienen 80, entonces no. Tenía una amiga bastante cercana en el lugar donde vivía que hace poco, a principios de este año, falleció. A eso ella la marcó bastante, primero porque era su única amiga que le quedaba, según ella, y también esto que hablábamos de la conciencia de finitud, ¿no? Le despertó algo como, bueno, yo también me puedo morir, ¿no? Así que con ella trabajamos bastante esto de la noción de la elaboración. En este caso de la pérdida, digamos, justamente hubo una pérdida real que fue la muerte de su amiga, ¿no? También está pasando una situación de que vive con una hermana, donde la hermana también está muy enferma y ella es la principal cuidadora, entonces a veces está bastante abrumada con esto del cuidado y a la vez ese cuidado la sostiene, ¿no? En su lugar de yo soy la que está bien, yo soy la que sostengo esto. Exactamente. Y eso ella la sostiene, ella va con eso. Si bien se queja y a veces se angustia y se da cuenta por qué se angustia, digamos, es una persona que está bastante armada junto con la hermana, ¿no? Así que con ella me gusta como citarla cada vez cuando de hablar de esto del trabajo del duelo, ¿no? De la elaboración, de cómo ella va elaborando esas pérdidas y cómo fue elaborando las anteriores. Fue una mujer que se le murió el padre de joven, después cuidó a la madre también añosa, que se murió cuando tenía 90 años la madre, y también fue su principal cuidadora. Y siempre fue una persona con las defensas bastante rígidas, ¿no? Y creo que eso también un poco la sostuvo a ella. Una personalidad bastante estable. Y bueno, con ella mi modo de abordaje en consultorio es ese, ¿no? Tratar de elaborar estas pequeñas pérdidas y cómo ella las va viviendo, ¿no? Por ahí tiene momentos en donde se siente más angustiada y otras en que ella puede charlar y hablar libremente de la cercanía de la muerte. Eso es más o menos lo que yo estoy trabajando con ella. Algunos datos de esta señora que pueden ser interesantes. La mayoría de sus hermanos eran militares, tienen una formación militar que le da una cierta cultura arquitectónica. El profesional que la atendía antes de que viniera a vernos a nosotros era justamente el director de los hospitales militares. Ese es un dato para ver qué es lo que pasa. El otro dato es mi necesidad de pedirle ayuda a ella, porque realmente cuando la mujer empezaba a contarnos su problema, yo notaba que seguía absolutamente lo que podía ser mi diagnóstico de artrosis, problemas esofágicos y últimamente aparece un elemento que antes no estaba presente. Estoy hablando de una mujer de 95 años que viene en colectivo, ¿no? Y viene en colectivo, absolutamente caminando y demás. El problema reciente es que está tomando conciencia de que realmente se le viene, se le está viniendo la muerte, que hasta ahora no estaba presente. Yo marqué algunas cosas de lo que me mandó, yo no es una paciente que se haya visto. ¿Este o el otro? Hay otro. Sí, cualquiera de los dos. El siguiente tiene un poco la historia, ¿no? Ajá. Esto es lo que me mandaste vos. Entonces ya, podemos pensar en la narrativa, ¿no? Porque ella me dice, tragedia, sentirse sola y caída. Entonces, ¿no? Eso nos remite a este lugar, o a un lugar parecido.
caída, decaimiento son palabras que aparecen en el relato. Duelo, ¿no? Principio del 18, fallece su amiga. Aislamiento, no quiero relacionarse. Identificación e indiscriminación respecto al hermano. O sea, son detalles que nosotros podemos ir tomando de esta historia, también algunos de esta historia, por ahí nos faltan, ¿no? De cómo fue viviendo, qué rol tiene para ella el trabajo, esta idea del... Manchar su nombre. Eso debe tener una historia. Yo creo que tenemos que pensar en la historia, no solo lo que sucede acá del nacimiento, ¿no? Sino también la historia previa. O sea, esto que decías vos, Gerardo, respecto de los familiares. Uno puede pensar en a los militares, la marcha del buen nombre, ¿no? Un poco la historia de nuestro país, como el militar fue pasando de ser de una especie de reserva moral a un asesino, ¿no? Ese tipo de cosas podemos pensar. Y los aspectos narcisistas, ahí me metí un poco en tu terreno, ¿verdad? Pero que esto me parece importante, ¿no? Ella se arregla para venir a terapia, o sea, que de alguna manera, ahí están las reservas, ¿no? Esto es reserva. Por ahí vemos que se va quedando sin recursos, pero hay una reserva que tiene que ver con esto de arreglarse, de mantener cierta imagen, ¿no? Hay mucho también capacidad simbólica en ella de poder trabajar estas cosas, ¿no? No es alguien que no puede charlar. Ella puede sentarse y... ¿Ella pidió la psicoterapia o la derivó? No, fue derivada. Fue derivada por mí. Por eso no lo pidió ella, porque también eso son formas diferentes de ahorrar. Sí, no hubo una demanda explícita. Eso. Pero la pudo tomar. La pudo tomar, sí, y la mantiene. Anteriormente hizo por lo menos... Por ahí hasta por ignorancia. No, claro. No, tiene 30 años. Muchas veces sucede. El médico me dijo... Sí, el médico me dijo, a mí me trae mi hija. Sí, muchas veces sucede. En este caso particular fue derivada y ella pudo tomar eso. Está bueno. Vamos a decir que el médico le pescó el inconsciente. Y con el tema de las redes sociales, los vínculos, ¿recompuso algo? ¿O sigue negada a...? No, ella no quiere meterse tanto afectivamente. En el lugar donde está son todas bastante buenas compañeras, y se relaciona con todas desde lo formal, digamos, ¿no? Comparten una mesa en el almuerzo, pero ella insiste y lo explicita de que no quiere vincularse con nadie afectivamente, porque saben que se va a morir y sabe que va a sufrir, entonces no quiere sufrir. Claro, todo el mundo, nadie quiere sufrir. Como cuando uno corta con el novio, que no sé, desde el psicoanálisis lo cuestionaría. Pero, ahí respecto de la muerte tenemos dos perspectivas, ¿no? Está la idea del pacto con la muerte que todos tenemos, algunos nos vamos a morir, pero después no pensamos en ello, hacemos bromas, lo que sea. Y después está la perspectiva Cartensen. La perspectiva Cartensen es que una persona mayor, en una al ver su finitud, eso le permite repensar sus vínculos y maximizar lo positivo de esos vínculos e ir esquivando aquellos que van a ser le van a generar cierto malestar. Entonces, desde esa perspectiva también es una perspectiva, o sea, uno puede pensar un poquito utilitaria. Un poquito utilitaria, es cuestionable, pero a veces se piensa esta idea, ¿no? De que vos te dicen, mira, te queda tanto, no sé, es difícil trasladar una cosa a la otra, pero como que vos intensificarías tus actos a sentirte cada vez mejor. Entonces, optimizarías. Sí, es como, claro, es más para una sociedad más individualista, me parece. Ponele, más, claro. Tal vez, pero que lo que sí creo es que hay, respecto de las personas mayores, personal, ¿no? Personal profesional, digamos, que funciona lo del pacto respecto de que no es un tema que sea de
particular preocupación. Más bien es todo esto que conlleva la fragilidad. Yo creo que el temor de las personas mayores es a la fragilidad más que a la... Por eso, justo lo hablamos con Vane, esta de las personas que van todo el tiempo al médico, al especialista, del especialista, del especialista, y todas las semanas tienen 3 o 4 médicos. Vos decís, pero acá ¿qué pasa? Y bueno, a lo mejor es ese cagazo que te pase algo y por la duda vas buscando salvar antes de que te dé, ¿no? Estábamos hablando hoy de eso, ¿no? De qué pasa con la gente muy mayor que está todo el día yendo al médico. Y no toman, ¿no? Y sí, Y ahí hay dos factores. Una es la persona mayor y otro es el modelo asistencial. Exacto. Porque hay dos factores que están presentes. Sí. Si yo a cada... Además, su especialidad, le cae más su especialidad. Claro, si yo a cada síntoma, a cada signo, le doy un fármaco, más o menos voy a recetar 70 a cada paciente. Entonces, el asunto está en un modelo asistencial que pretenda evitarlo, esto que vos decís. Porque tampoco tiene, no es que más médico mejor. Hay un viejo refrán que tomamos de cómo es la madre, es un médico, 2 médicos, medio médico, 3 médicos, no tenés médico. Esto es así. Con este tipo de pacientes, yo no le pedí ayuda a otro médico, le pedí ayuda a quien manejara las cosas psicoanalíticas. En un sujeto que Freud me hubiera fusilado. Después de los 55 no tenía sentido el psicoanálisis. Eso está. También ahí nos encontramos ese problema de la especificidad de la psicoterapia en las personas mayores y muy mayores. ¿Qué va? Claro. Sí, Freud ahora se daría cuenta de que la expectativa de vida es otra. Claro, Entonces, en su momento Pero sabía Freud que no se se dio morían cuenta. ahí. hay que repensarlo porque... Pero Freud no se dio cuenta en su momento que ya pasaba los 60. Claro. Fue lo otro. Bueno, ahora sí, si te parece. Bueno, gracias por la invitación, porque yo soy invitado acá. Si no hubiera venido vos, ¿quién hablaba? La verdad que el sanguchito todo fue... No llega lo dulce, ¿viste? Quedaron allá. La próxima, a la tarde. Bueno. Gracias. ¿Tuyo? No, es mío. Y me parece que me quedó el pendrive. Lo empiezas a escalar en el aula, me lo pica la garganta y lo termino más. Hasta que no salga al aire libre.